Viendo y agradeciéndole la presencia al licenciado Esteban Bullrich, que viene en compañía de los candidatos de Frente Renovador, de Sebastián Cejas y Marina Dechan. Bueno, en primer lugar agradecerle mucho que tenga la gentileza de acercarse. Para quienes no lo recuerdan o no lo están viendo por televisión, el licenciado Bullrich es el ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Trabajando con Mauricio Macri desde el 2010 y bueno, encargado de la educación de la ciudad, de un área tan importante como la educación. Todo un tema allá, ¿no? Yo creo en todo el país, ¿no? Sí. Cuando uno ve los números que hoy tiene el país, donde la mitad de los jóvenes no termina el secundario en tiempo y forma, y de la mitad que termina, la mitad no comprende textos. ¿Eso pasa también en la ciudad? En la ciudad es un poquito mejor, pero la verdad que es un poco mejor, pero el problema es nacional, ¿no? Sí, Uno no claro. puede abstraerse porque la sociedad que nosotros tenemos que construir es una sociedad íntegra y tiene que ser, obviamente, tomar en cuenta los problemas nacionales. ¿Y qué analizan ustedes, ministro? ¿Esto es un problema curricular o es un problema moral, digamos, de la sociedad? Yo creo que hay una primera falencia de parte de la dirigencia política, de nosotros los políticos, de reconocer esto y decirlo. Cuando uno le dice a la gente, vengo de estar en Tres Arroyos, ¿no? Y tuvimos una charla con docentes y yo le decía, 3 de cada 4 jóvenes de 18 años no comprende textos. 3 de cada 4 jóvenes no comprende textos. Digamos, esta situación debería ser tan preocupante como los índices de inflación. Y sin embargo, como nosotros los políticos no lo decimos permanentemente, y Mauricio Macri ha hecho una misión de decirlo y obviamente buscar corregirlo, estamos defraudando a la gente. Porque cuando un padre o una madre lleva a su hijo a la escuela, lo que espera es que el Estado le garantice que en 14 años de educación, desde los 3, 4 años hasta los 18, el Estado le dé a ese joven cuando salga las herramientas para ser un ciudadano pleno de nuestro país. Y si no lo hace, la está defraudando. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando entra el niño o la niña a la escuela, hay un jefe de gobierno, un ministro de educación. Cuando sale, hay otro. Y entonces cuando se dan cuenta que fueron defraudados es demasiado tarde. Por eso es mucho más responsabilidad nuestra. Sí, quizás no se dan cuenta nunca. A veces lamentablemente no, y por eso también es importante, y eso ha sido gran parte de lo que ha instalado Mauricio, es la cultura de evaluar, ¿no? de tener datos ciertos. Nosotros podemos decir que en la ciudad los chicos que terminan en tiempo y forma del secundario son el 6 de cada 10, que 2 de los 4 restantes lo terminan fuera de tiempo y 2 nunca lo terminan. Esa es la situación. Pero lo más preocupante es que de los 6 que terminan el secundario en tiempo y forma, 3 de cada 10 comprenden, la otra mitad no. Entonces, la verdad es que es preocupante y nosotros creemos que hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia esto? Porque frente a esta situación uno tiene que plantear soluciones, primero con decisión política, ¿no? Que es lo que hay que tener para tomar las decisiones de cambiar y también de reconocer que la cosa está mal. Ahora yo analizo y veo dentro de la posibilidad de las limitaciones que uno tiene en lo personal, ¿no? Pero cuando usted habla de decisión política, y uno ve, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, no en la provincia de Buenos Aires quizá un poco menos, pero en la ciudad de Buenos Aires no sé cuántos gremios tienen para la educación. 17. Tienen que arreglar con 17 gremios diferentes. Es virtualmente imposible lo que usted me dice. No, justamente no, por eso, mire, nosotros tenemos 17 gremios y hace 4 años que tenemos paritarias sin problemas. Resolvemos la paritaria, ¿por qué? Primero porque tenemos, digamos, una vocación de diálogo con los gremios. Nosotros somos muy humildes en esto. No venimos con soluciones mágicas, pues no hay soluciones mágicas en la educación. La educación es trabajo, es consenso y trabajo. La necesidad de dialogar con los gremios parte de que más allá de que uno tenga que hacer los cambios y los tiene que impulsar, y la decisión política de Mauricio Macri me sostiene a mí, yo tuve 20 paros docentes. Claro, eso en el pasado. No, pero hace 2 años que no. Claro. O sea, ya hace 2 años que no tengo paros. El año pasado no tuve paros docentes masivos y este año no tuve paros docentes. ¿Por qué? Porque construimos una relación en base a querer objetivos comunes. Y las soluciones en educación tienen que ser consensuadas y colectivas. No puede ser una decisión unilateral. Porque el día de mañana Bullrich no es ministro o Macri no es jefe de gobierno y viene otro y cambia todo. Y no sirve eso. No se puede. En la educación es donde más los políticos tenemos que tener la vocación de dialogar con el que piensa diferente y construir soluciones comunes. Y eso es lo que estamos haciendo en la ciudad. Hemos votado leyes que se necesitan, nosotros no tenemos mayoría propia en la legislatura, por lo tanto debemos sí o sí consensuar con otras fuerzas para conseguir leyes. Hemos hecho la reforma más profunda del estatuto respecto a la carrera docente, cambiando la carrera docente, porque el eje
decía, el primero es decisión política, el segundo el concepto de humildad, o sea, realmente de enfrentar esto con la vocación de unir, no creyendo que uno sabe todo. Y el tercero es trabajar con los maestros. Los maestros y maestras de la ciudad y de todo el país sienten de alguna manera que la política los abandonó. Esto es lo que yo sentí. Hay una desmotivación porque sienten que nosotros los abandonamos. No les damos todas las herramientas que le podemos dar. Y nosotros tenemos que poner a disposición de ellos todas las herramientas. Capacitación, actualización. Nosotros tenemos que mejorar la formación, pero también darle las herramientas para que el maestro pueda ir actualizando día a día o año a año, si quiere, para ser más preciso. Hoy en la ciudad, todos los años le pagamos una semana de capacitación a todos los docentes de la ciudad. A todos los docentes. La tienen que hacer. Se la pagamos nosotros, pero es obligatoria. Porque el mundo avanza figurativamente más rápido. La información crece, la tecnología avanza. Si el maestro no actualiza sus conocimientos, termina no siendo útil para el rol que tiene hoy frente a los alumnos. Hay un tema que a los docentes les preocupa de sobremanera y es el desmanejo que existe socialmente, entre la desconexión que hay entre la familia, el chico y la educación, y el desmanejo que produce la falta de respaldo legal para el docente poder afrontar esa situación. Ningún docente puede retar a un chico porque inmediatamente tiene a los padres pegándole o hay una causa judicial. Y eso me parece a mí que es un aspecto gravísimo. Sí, lo hablábamos con Sebastián cuando veníamos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha hecho mucho esfuerzo en ese sentido porque es absolutamente cierto. Yo tuve, el primer año que asumí como ministro, tuve un caso muy grave de violencia de una madre contra una docente. Ese mismo día fui a la escuela, acompañamos a la docente, le pusimos a disposición todos los recursos del ministerio para que iniciara las acciones legales. Apoyamos a la docente. Yo personalmente estuve al lado de ella, le di mi teléfono a todos los docentes, ¿no? Cosa que con mi mujer genera algún problema. Pero todos los 50.000 docentes de la ciudad saben que me pueden llamar. Y hoy le dedico 1 hora por día mínimo a contestar mensajes de texto o llamados de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Porque lo que tenemos que decirles, me importa. Lo que usted está diciendo, que es cierto, es que la sociedad le está diciendo a los docentes, no me importa lo que vos haces. No sos tan importante para mí. La figura del maestro o la maestra tiene que volver a tener un rol importantísimo, pero ese rol se lo tenemos que dar nosotros, no lo va a tener por sí. Si nosotros no respetamos al docente, si nosotros no respetamos al maestro o a la maestra, nosotros le estamos diciendo, el ejemplo que le estamos dando a los chicos es no son importantes, no son autoridad. Yo creo que esa preocupación, me parece que los docentes conscientes, podrá haber algún irresponsable, pero los docentes conscientes saben que es el mayor impedimento en materia de educación hoy en... Sí, decir, yo creo... hay generaciones, ¿no? Papás y mamás que ya vienen de segunda o tercera generación que no comprenden texto, que no aprendieron en la escuela. O sea, y que entonces no son capaces de evaluar lo que están aprendiendo. Por eso es que el problema, por eso hoy no hay tanta demanda, porque yo uso una figura que es un poco fuerte, pero me parece que es bien simbólica. Cuando un transporte no funciona como los trenes, hay accidentes y uno cuenta las víctimas. Cuando una escuela no funciona, las víctimas nunca quedan dentro de la escuela. Quedan en la calle, en la drogadicción, en el delito. Entonces no las puede contar y referenciar a la escuela. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que hay un montón de víctimas fuera de la escuela que son por culpa de una mala escuela. Y la mala escuela hoy es principalmente una responsabilidad, y lo repito, es una responsabilidad de los políticos. Y los municipios pueden hacer mucho. Nosotros tenemos que trabajar, y es en gran parte lo que Sebastián impulsa, tenemos que trabajar para que el municipio recupere una presencia en el sistema educativo mucho más fuerte. Porque no pueden depender cosas todavía como el transporte o la alimentación de los chicos de La Plata. Está muy lejos simbólicamente. No hay comprensión de los problemas, no se puede resolver todo desde allí. Y nosotros impulsamos mucho que el municipio recupere un espacio en la educación para que acompañe mejor a los maestros. Porque además Sebastián los conoce, puede ir a las escuelas, sabe dónde están. El ministro, ¿cuánto vino la ministra de Mire, Educación? si estaremos lejos, que yo en 30 años que hago este trabajo, es la primera vez que tengo un ministro de Educación sentado al lado mío. Estamos lejísimos. Por eso. No es broma. Nunca jamás pasó un ministro de Educación por un medio. Bueno, y no soy del distrito de la provincia. No, bueno, pero además... Pero por eso, yo creo que es muy importante que el municipio recupere un rol. Porque además el intendente, los concejales, están acá. Claro. Y entonces uno puede ir a plantearle las cosas directamente. Los maestros pueden ir a verle y decir, mira, me falta esto. A mí me llaman para pedirme papel higiénico hoy, algunos maestros. Lo digo así, sinceramente. Ahora, ¿está bien eso? No, porque en realidad no es responsabilidad del ministerio eso, sino del manejo de la escuela. Pero lo que quiero mostrar es que lo que le estoy
diciendo al maestro, cuando le doy el teléfono, es decir, me importa lo que estás haciendo. El otro día, hace 10 días, el ministro Silioni dijo, no importa saber cómo vamos, no importan las evaluaciones. Cuando uno dice algo así, que no importan los resultados de las evaluaciones porque se pueden mejorar, en el fondo está diciendo no me importa el trabajo del maestro, porque si no me importa si el chico aprende y si el maestro enseña, entonces estamos a mitad de camino. Nosotros tenemos que demostrarle en acciones concretas que nos importa, pero y sobre todo en un territorio como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que uno la recorre y no termina nunca. Es muy importante que los municipios recuperen ese espacio. Y le digo más, la provincia de Buenos Aires es la que más gravedad tiene en esta materia. Usted va a La Pampa o provincias más ordenadas, o Córdoba, donde la educación tiene otro nivel, en general. Absolutamente. Lo que ha pasado, y uno lo ve en las evaluaciones que hace el gobierno nacional, que es de un símbolo político igual al de la provincia, similar al de la provincia, muestra que la provincia de Buenos Aires está decayendo significativamente en calidad educativa. En cambio, La Pampa, como usted dice, ha levantado. La ciudad de Buenos Aires es la mejor, no por una gestión, no es una gestión nuestra, viene de tiempo y además tiene un perfil socioeconómico que ayuda a que la ciudad tenga buenos resultados. Ahora, nosotros no queremos ser los mejores de la Argentina, queremos ser los mejores de Sudamérica, comparar con Europa, trabajar para que los niños y niñas y los jóvenes que salen del sistema educativo puedan ser ciudadanos globales y compitan como tienen que competir hoy contra todo el mundo. La riqueza de un país hoy es el recurso humano, es la capacidad que tiene su gente de transformar su realidad. Y esa capacidad se la da la educación. Seguro. Entonces, es muy importante y por eso Mauricio me ha pedido que haga todas estas recorridas, ¿no? Nosotros queremos contar lo que está pasando, queremos que la gente sepa, que nos empiecen a reclamar a nosotros. O sea, cuando nosotros decimos que en la ciudad 4 de cada 10 chicos no terminen el tiempo de forma secundaria es porque queremos que nos exijan que terminen más. Yo quiero que cuando me vaya haya más gente que termine el secundario en tiempo y forma. Si no, yo no hice un buen trabajo. Es fácil decir si el secretario de Obra Pública del municipio trabaja bien o no. Tapó los baches. Claro. Ahora, el ministro de Educación o el secretario de Cultura y Educación, ¿qué hizo? ¿Y cómo lo medimos? Bueno, nosotros queremos que eso sea público. Y el acompañamiento a los candidatos que trabajan con nosotros, como el caso de Sebastián o Marina, tiene que ver con que todos nosotros pensamos lo mismo. Nuestra bandera educativa, mirando al 2013, pero también pensando en la candidatura presidencial de Mauricio 2015, es todos los pibes pueden terminar el secundario. Lo pueden hacer, nadie puede decir que no. Pero además es responsabilidad de los que tenemos educación, de los que obtuvimos la suerte de terminar el secundario, tener una carrera universitaria o inclusive tener un posgrado, es más obligación y responsabilidad nuestra el decir esto. Seguro. Discúlpeme que lo llevé a este tema, ¿no? Discúlpeme No, ustedes, porque aprovecho la situación. Yo me apasiona, es más, si quedamos así por ahí me quedo. Ayer me quedé como 2 horas y media con los docentes hablando porque me apasiona. Hace pocos días estuve conversando con una docente que me demostró su profunda preocupación en esto. Hay un grupo de docentes que están trabajando a ver si pueden lograr de alguna manera bajar el nivel de violencia en las aulas y la indiferencia, la apatía de los chicos, ¿no? Es decir, la problemática social está dentro de la escuela fenomenalmente. Y uno ve a los ministros de educación inaugurando escuelas, y los ministros de educación tienen que estar inaugurando voluntades. Mire, ahí yo soy muy crítico de eso, ¿no? Porque si uno ve, cuando se habla de educación en política nacional, se habla de escuelas, de computadoras o de libros. Todas cosas físicas que te doy y te puedo sacar. De lo que no se habla es de lo que te doy y no te puedo sacar. De la capacidad de resolver problemas, de la creatividad, de la capacidad de trabajar en equipo. Esas son cosas que si yo te doy no te las puedo sacar. Y eso me parece que es simbólico, es muy simbólico. Porque lo que se está buscando es hablar de un Estado que da cosas para que la gente le agradezca. Y no es así. El Estado no es un dador, es un garante. Tendría que garantizar que todos tuviéramos acceso a una buena educación. Exactamente. Además, este pueblo, por ejemplo, tuvo durante 120 años 4 escuelas, o 5, no sé cuántos son los números de escuelas, y no tenía necesidad de otra escuela, porque tiene muchos menos habitantes que hace 40. Claro. Y al 99% de los pueblos de la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. O sea, me parece que no tiene ningún sentido entregar una computadora a un pibe para que lo voten los padres, cuando el pibe no comprende lo que está leyendo o no puede escribir un mensaje de texto porque no se entiende lo que dice. Bueno, no me quiero perder la oportunidad de preguntarle por qué Mauricio Macri y el PRO, cuáles fueron las razones que hacen que integren un frente con Massa, cuando algunos opositores, como de Narváez por ejemplo, dicen que Massa es más de lo mismo, que Massa es más kirchnerismo.
Sí, ¿no? ¿Te gustó ese? Estaba bueno el jingle, la verdad que... Más de lo mismo. Yo me reí muchísimo con el jingle. No, yo me reí. Yo creo, a ver, primero, que esté muy claro. Nosotros creemos que hay que poner un límite al kirchnerismo. O sea, estamos convencidos de que el país tiene que buscar una alternativa y hay que construir una alternativa. En la construcción de esa alternativa nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos aquellos que creen que hay que hacer eso, que hay que cambiar. Y Sergio Massa, y esto Mauricio ha sido muy claro, Mauricio habló directamente con Sergio Massa y acordó con él que se iba a poner límite a la reelección, a la reforma constitucional. Entonces, entendemos que a veces, en esta construcción, y sobre todo en un momento como el de Argentina, como ahora, que estamos encarando en 2 años una elección presidencial muy importante, nos parece que hay que ser amplios en esa construcción. Así que el primer punto es eso, es poner un límite y ser generosos y amplios en esa construcción. El segundo punto que me parece que es importante es que si uno ve, en la lista de Massa está Adrián Pérez, por ejemplo. Adrián Pérez es alguien con quien yo trabajé cuando era diputado nacional, investigando los casos de corrupción. Cuando nadie investigaba casos de corrupción, Adrián y yo íbamos al programa de televisión diciendo se está robando como nunca se robó. Contábamos lo de los 500 euros que después ahora apareció en la nata. Decíamos, todos estos problemas los decíamos en el 2006, 2007, están los videos si los quieren ir a ver en YouTube, está Esteban Bullrich, YouTube, están todos los videos de los programas de televisión que íbamos, juntos los dos, trabajando, una persona de la coalición cívica y una diputada del PRO, juntos trabajando para enfrentar un problema común, la corrupción. Esto es lo mismo. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar acá es que en una elección legislativa lo más importante es poner la mayor cantidad de diputados en la Cámara de Diputados que le ponga freno a la escribanía del sello de goma del Congreso con una mayoría absoluta. Y creo que la gente lo está viendo, porque lo que está pasando es que hay una muy buena receptividad en general a este acuerdo, ¿no? ¿No es un tanto peligroso para el proyecto presidencial de Macri avalar a...? Pero eso marca aún más la generosidad que está teniendo Mauricio. La gente lo criticaba y decía, pero estás generando un competidor, Massa puede ser un competidor tuyo presidencial. Y Mauricio lo que dice es, no me importa generar un competidor, en la medida que podamos competir por un país distinto. La discusión entre Massa y yo en el 2015 va a ser sobre cosas más positivas para el país que si fuera contra otro. Entonces no me importa generar un competidor como Massa, si Massa... sostiene lo que está sosteniendo, que es que quiere poner un límite al kirchnerismo, que quiere cambiar la forma de hacer política, que quiere hablar, quiere construir alrededor del diálogo. Si ese es el competidor que yo tengo, yo creo que estamos hablando de un mejor país. Si la competencia en el 2015 es Massa contra Macri, estamos hablando de un mejor país. 2 personas que tienen vocación de diálogo, que son capaces de unirse para pensar algunas cosas en común, aunque no tengan todas las ideas en común. O sea, no es que acordamos el 100% de las cosas con Sergio Massa, ni con todos los integrantes de la lista, pero estamos dispuestos a acordar los principios básicos que van a hacer que los diputados que surjan de esa lista defiendan lo mismo en el Congreso. Esa es la importancia que tiene este acuerdo. ¿No cree usted que la sociedad está buscando, más que erradicar a personajes, erradicar a la corrupción? Digamos, la sociedad está pidiendo una respuesta, me parece a mí, ¿no? Está pidiendo una respuesta en cuanto a terminar con la corrupción. ¿Cómo están ustedes en la ciudad de Buenos Aires para dar ejemplo en eso? Sí, yo le puedo contar, en el Ministerio de Educación nosotros hemos hecho muchas reformas justamente en búsqueda de transparencia. Hubo casos puntuales con la obra social de la ciudad, hubo que fueron públicos, digo, ¿no? Trabajando para eliminar justamente la corrupción. La ciudad está invirtiendo cifras récords, y esto se está viendo en la construcción de obras importantes de transporte público, como el Metrobús, todo lo que fue la estrategia de la bicisenda, para generar además un transporte público, también sustentable y ecológico, ¿no? Así que estamos creciendo e invirtiendo mucho, justamente porque estamos trabajando mucho para terminar con los abusos, porque no solamente corrupción, a veces es el abuso. ¿Más qué me refiero? Había abusos en el tema de presentismo docente en la Ciudad de Buenos Aires. Yo tengo 50.000 docentes, pero había muchos casos de abuso. Muchos en el sentido de que uno solo ya es grave, pero cuando se empiezan a sumar, y sean 100 casos, en la ciudad, eso es plata que está yendo a un bolsillo que no tendría que ir y que se evita que vaya a un bolsillo que tiene que ir. Entonces, es un trabajo permanente. ¿Lograron controlarlo? Lo estamos logrando controlar, cambiando. Hemos hecho... Para dar una idea de lo que es cuando uno toma decisión política, iniciamos acciones legales contra los directores que falsearon las planillas de asistencia. Lo que estamos haciendo son auditorías permanentes, trabajamos para que haya una concientización. No lo justifico, pero explico. Cuando alguien dice, no me importa lo que haces, el docente al final no le importa tampoco, entonces no va a trabajar. Entonces lo que queremos es, primero, un cambio político, se le expresa el cambio político. Si no se entiende que el cambio político tiene que tener cambio de formas, entonces vamos con la acción legal.
Pero tenemos que ser claros de que tiene que haber premios y castigos, porque en la Argentina el problema es la impunidad que hay cuando uno hace las cosas mal y no se paga. Entonces, si vos falseaste una planilla de asistencia, que es robarle al Estado, porque vos estás diciendo que alguien fue y cobre por un día que no tendría que haber cobrado, eso es un delito y hay que denunciarlo. Ahora, también había delitos en las obras, tuvimos que trabajar todo para transparentar la corrupción en obra pública. Hay como una cultura que cuando uno ve... Entonces, además la corrupción es natural en el hombre, el tema es poder controlarla, siempre la corrupción. Claro, pero el tema es cuando no hay castigo a la corrupción, yo creo que simbólicamente lo que está pasando con Jaime es muy importante. O sea, que empiecen a ir en cana, como dice la gente, ¿no? Que estoy diciendo muy vulgar, pero es así. Que empiecen a ir en cana. Queremos verlo en cana, porque si no, ¿cómo le dice uno a una persona que tiene que portarse bien? A los chicos, volvamos a la educación. ¿Cómo le das el ejemplo a un chico que tenés que portarte bien? Y yo, si ve que los muchachos trabajan 2 años en el Estado y andan en un BMW, se mudan a Puerto Madero, digamos. A mí, yo una de las alegrías más grandes que tengo, yo vivo en el mismo departamento, yo manejo 10.000 millones de pesos por año, de los cuales 2.000, este año va a ser más o menos, 2.000 son de compras y construcciones. Vivo en el mismo departamento, llegué a la política con 2 autos, tengo uno. Mis vecinos me dicen, qué bueno que sigas acá. Entonces, para mí eso es un valor, y es un valor que hay que construirlo, y en eso tenemos que empezar a trabajar, y por eso digo que es tan importante este tipo de alianzas. Más allá de las diferencias, tiene que empezar a haber algún parámetro común que nos una, y los parámetros son los valores con los cuales vamos a hacer política. Mauricio dice permanentemente, la política es la capacidad de resolverle los problemas a la gente, ese tiene que ser el foco. Cuando hay afano, Barrio Nuevo tenía razón. Ahora no son 2 años, en esa época eran 2 años. Ahora separamos de afanar 6 meses. Y hablo en primera persona del plural, me hago cargo, porque yo soy parte de en la medida que yo no lucho todos los días para terminar con la corrupción, soy parte de la corrupción. Claro. Aunque yo no robe, si yo no peleo todos los días para terminar con la corrupción, soy parte de la corrupción. Hoy con 6 meses de parar de afanar sería suficiente. Digo, es muy significativo lo que tenemos que trabajar. Pero son estos valores principales que nos tienen que empezar a unir. Y en una legislativa, justamente la posibilidad que hay la legislativa, y por el sistema DONT, que esto por ahí es más técnico, es mejor que nos aunemos porque podemos poner más diputados. Si yo fuera solo, por más que pudiéramos discutir y compartir los valores, pero si fuéramos solos, por ahí metemos 2 diputados. Ahora, metidos dentro de masa, estamos hablando de un bloque que puede ser de 14, 15 diputados que van a ir a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque se acordó. Creemos, entonces sí, hay obviamente una confianza en que se va a cumplir, que estos acuerdos a los cuales hemos llegado, que acordaron Mauricio y Sergio, se van a mantener. Bueno, mire cómo estamos culturalmente, que tienen que firmarlo en una escribanía, ¿no? Sí, a nosotros eso nos parece una exageración, sí. ¿No? Yo creo que... No, pero es un producto de lo que estamos... Sí, por supuesto, ¿no? por supuesto. No creo que sea un error de ellos, ¿no? No. Pero, digamos, nosotros tenemos que construir credibilidad más allá del escribano, digamos. Sí, seguro. Bueno, yo no los quiero detener más. No sé qué actividad tienen hoy. Tenemos una charla ahora también con vecinos y una recorrida. Y bueno, pero estamos más que nada charlando un poco con Esteban, que charlábamos esto y algunas propuestas que estuvimos analizando a nivel local, que bueno, ya con el tiempo te la vamos a ir dando, así no te quitamos más tiempo. Con él hablábamos del tema de la formación profesional, que es algo que nosotros nos venía preocupando y que estamos viendo a ver cómo también desde el municipio podemos ayudar esto más allá que sabemos que son cuestiones que se manejan a nivel provincial, cómo podemos desde el municipio ayudar al tema de la formación profesional, la vieja escuela de artes y oficios que siempre por ahí hablamos con vos, Dani. Y bueno, y también Esteban un poco interiorizado con el tema del transporte rural, que es uno de los problemas que también tenemos acá en el distrito, y bueno, el tema del dinero de los comedores, que también es un tema grave para el distrito y que bueno que el Consejo Escolar trata de resolver a diario, ¿no? Pero bueno, esos temas por ahí los charlamos más adelante con vos y bueno, te agradecemos por la presencia por favor. Y bueno, gracias por la atención, ¿no? Miraba el perfil suyo en Facebook recién para interiorizar un poco más y nació el mismo día que yo, así que yo me imaginaba que iba a tener una excelente... Muchas gracias. Bueno, ¿el mismo día, el mismo año? No, el mismo año no. Yo soy del 61, él del 69. ¿61? 61. Bueno, muchas gracias, en serio, la verdad ha sido un placer.